El infierno de Dante. Esta obra es un viaje espiritual y moral que inicia así. Dante, el protagonista, se pierde en una selva oscura que representa la confusión, tristeza, vicios y decisiones equivocadas. Desea llegar a la colina iluminada, que simboliza la felicidad y la virtud, pero tres bestias bloquean su camino. Una pantera, un león y una loba. La pantera es un animal solitario que únicamente se relaciona con otros de su especie en época de celo. Pasan parte del día limpiándose para eliminar el olor que dejan sus presas. Cabe señalar que son excelentes trepadoras de árboles, en los que descansan y desde los que también acechan, resguardan y comen sus presas. En la visión de Dante, encontrarse con este animal que le cierra el paso hacia la iluminación puede representar lujuria, placer sin control, es decir, vivir del deseo y la satisfacción inmediata. El león, un animal imponente, conocido por su agresividad y a la vez por su pereza, puede representar soberbia, creer que todo puede controlarse sin establecer límites. La loba puede representar avaricia o codicia, es decir, nunca estar satisfecho con lo que se tiene. Esta idea proviene de numerosos casos de lobos que llevan a cabo la caza excedentaria, que significa cazar en exceso. Por ejemplo, un caso documentado del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota registró que 2 lobos mataron 21 ciervos, consumiendo solo 2. También ha habido casos en los que se atacan animales preñados para alimentarse únicamente del feto, dejando a la madre intacta. Dante trata de avanzar pero no puede. Cuando está a punto de rendirse aparece Virgilio, un poeta romano, símbolo de la razón, la reflexión y el conocimiento. Virgilio le dice que no se puede llegar al paraíso directamente. Primero, debes ver tus errores, entenderlos y superarlos, comenzando así el viaje por el infierno. Todos en algún momento nos perdemos en la selva oscura. Para salir, no basta con saber a dónde queremos ir. Necesitamos, primero, reconocer nuestros errores, pasar por nuestro propio infierno, trabajar en ellos y cambiar, atravesar un purgatorio donde nos purificamos, aprender a vivir desde el amor y la virtud, lo que significa haber llegado al paraíso. Esto no siempre se puede solo con fuerza de voluntad, a veces se necesita de la razón, la guía o la sabiduría de otro, en este caso Virgilio. Antes de llegar a las puertas del infierno, Dante es invadido por las dudas y el miedo, preguntándose si es digno, si será capaz de superar lo que viene, y por supuesto, el temor al fracaso. Virgilio lo anima y le explica que quien lo envió en su ayuda fue Beatriz, el único gran amor de Dante, que tuvo una muerte prematura a los 23 años. Bajó desde el paraíso y le pidió al poeta que lo guiara, así como también Santa Lucía y la Virgen María, que intercedieron por él. Luego de esto, Virgilio le dice que no está solo, que su salvación le importa a quienes lo aman, incluso si él no lo ve. Dante y Virgilio llegan a la puerta del infierno, y en su entrada está una inscripción tallada en la roca: abandonad toda esperanza a los que entráis aquí. Simboliza que las almas que entran ya no pueden cambiar, porque tuvieron toda la vida para enderezar sus caminos y eligieron no hacerlo. Justo después de atravesar ese umbral, Dante ve a los indiferentes, personas que nunca se atrevieron a elegir el bien o el mal, vivieron sin propósito, sin valores, solo buscando comodidad. Estos corren eternamente detrás de una bandera sin símbolo, siendo picados por avispas y moscas, mientras gusanos se alimentan de sus heridas. Seguir la bandera significan los ideales que nunca eligieron. La persecución eterna muestra la falta de rumbo, y el dolor continuo simboliza la frustración de no haber vivido auténticamente. Recordemos que no elegir para no equivocarse es también equivocarse. Al avanzar, llegaron al río Aqueronte, oscuro y pantanoso, en cuya orilla se encontraba una barca que transportaba las almas condenadas recién llegadas hacia el infierno. El barquero es un demonio llamado Caronte, que al momento de ver a Dante se enfurece y dice que los vivos no pertenecen allí, pero gracias a la autoridad espiritual concedida a Virgilio, fue obligado a dejarlo abordar. Cuando descienden de la embarcación, llegan al primer círculo, el limbo. Aquí las almas no sufren un tormento físico, es más bien un lugar de tristeza eterna. Son personas virtuosas que vivieron antes del cristianismo,
No conocieron la revelación, así que no tuvieron acceso a la salvación. No hay fuego ni torturas. Su penitencia es un deseo eterno de Dios que nunca podrán alcanzar. Una tristeza silenciosa, saber que existe algo superior, pero no poder llegar a ello. Aquí Dante se encuentra grandes figuras de la historia y la cultura, como Homero, Horacio, Ovidio, Sócrates, Platón, Aristóteles, Julio César y su mismo guía Virgilio. Dante admira a esas almas profundamente, pero entiende que falta algo más que inteligencia o virtudes humanas para la salvación. El limbo representa una vida correcta pero sin trascendencia, la razón humana sin la dimensión espiritual, saber que algo esencial hace falta aunque todo parezca bien. La plenitud no llega solo por comportarse bien, sino por amar, creer y entregarse a algo significativo. Después llegan al segundo círculo del infierno, donde se castiga el pecado de la lujuria, es decir, actuar por pasión sin control y priorizar el placer sobre la responsabilidad, la fidelidad o el bienestar propio y ajeno. No se trata solo del deseo carnal, sino de anteponer las emociones impulsivas por encima de la razón y el compromiso. El guardián del círculo es Minos, quien en vida fuera el rey de Creta. Aquí es un juez monstruoso que escucha las confesiones de cada alma y decide a qué círculo enviarla. Enrosca su cola alrededor de su cuerpo tantas veces como el número de círculo al que el alma pertenece. Los lujuriosos aquí son arrastrados por un viento imparable, tormentoso y caótico, que los movía de un lado a otro, arrojándolos contra el suelo, y los volvía a levantar una y otra vez, sin poder detenerse jamás. En vida, fueron movidos por pasiones sin control, dejándose llevar por impulsos, buscando el placer inmediato. Su tormento es ser movidos eternamente por un viento sin control, que les quita para siempre la capacidad de decidir. Esto no quiere decir que el deseo sea malo, el problema es cuando el deseo gobierna la vida. Dante y Virgilio continúan su travesía por el tercer círculo, donde es castigado el pecado de la gula. Este pecado no se refiere solo a comer en exceso, también simboliza llenar vacíos emocionales con placer material, usar la comida, el consumo o el entretenimiento como fuga de la realidad, es decir, vivir para tener más, no para ser más. En este círculo, las almas estaban hundidas hasta la mitad en una especie de barro infecto, siempre estando mojados por una lluvia pesada y eterna. También, Cerbero, un perro gigantesco con 3 cabezas, ladra sin parar y destroza una y otra vez a quienes se encuentra a su paso. Cuando vivieron, estos pobres condenados buscaron satisfacción constante, movidos solo por placer material y siendo esclavos de la abundancia. Por ello, son cubiertos por lluvia constante, atrapados en un lodo de materia fétida, hundiéndose en la basura de sus excesos. El placer que llenó sus vidas ahora los ahoga eternamente. Esta parte nos recuerda que nadie se llena consumiendo, solo se llena creando, amando y creciendo. Cuando una persona no sabe quién es ni para qué sirve, intenta llenarse con cosas que al final terminan por dejarlo más vacío que antes. Luego se abrieron paso hacia el cuarto círculo, donde los avaros y los pródigos eran castigados. El deseo de la codicia, ya sea en el derroche o en la mezquindad del dinero, fue lo que los trajo hacia esta pena. Vivieron dominados por el dinero, ya sea acumulándolo o derrochándolo. Uno idolatra la posesión y el otro idolatra el gasto. Al final, ambos fueron esclavos de la riqueza. Los avaros y pródigos están divididos en 2 grupos enfrentados, empujando enormes rocas, chocando entre sí una y otra vez, mientras gritan: «Malgastaste, acumulaste», por toda la eternidad. Vivieron dominados por el dinero, compitiendo por acumular o gastar, buscando la identidad en lo material. Ahora su castigo es ser aplastados por sus riquezas acumuladas, luchando eternamente sin ningún resultado, perdiendo la identidad. Su obsesión por el dinero destruyó su humanidad. Aquí no es castigado el tener dinero, sino que el dinero tenga a la persona. La riqueza debe servir para ayudar, construir, proteger y crear. Pero cuando se vuelve el centro de la vida, destruye relaciones, devora la identidad y roba la paz, demostrando que la riqueza es un excelente sirviente, pero terrible amo. La verdadera riqueza nunca está en lo que se tiene, sino en lo que se hace con ello.
Para llegar al quinto círculo, Dante tuvo que abordar una barca para atravesar una negra laguna llamada Estigia, donde una gran cantidad de espíritus estaban hundidos, golpeándose y desgarrándose entre sí, castigados porque en vida se dejaron dominar por la cólera. Hicieron daño con su rabia, ahora su rabia los devora. La ira es una emoción natural, el problema es cuando toma el control. Reconocer y sentir el enojo no es pecado, negarlo o soltarlo destructivamente sí. El alma se sana cuando la emoción se expresa con conciencia, no con violencia ni represión. Al llegar a la orilla del lago estaba la muralla de la ciudad de Dite, cuyas puertas estaban cerradas y una multitud de condenados les negó el paso. Desde una de las torres de esta muralla estaban 3 mujeres horribles burlándose de Dante y Virgilio. Eran las Gorgonas, 3 mujeres con serpientes en lugar de cabellos. Entre ellas estaba Medusa, que buscaba con su mirada la de Dante, aunque su guía, en una rápida reacción, la cubrió con los ojos, evitando así la maldición que convierte en piedra a cualquier hombre que la mirara. Justo en ese momento una silueta angelical caminaba por el lago. Al llegar hizo que las almas huyeran espantadas, y con solo apoyar su dedo en las puertas, las abrió. Entraron entonces en la ciudad de Dite, que representaba el sexto círculo. Aquí se encontraban sepulcros envueltos en llamas, abiertos, donde yacen los condenados. Desde adentro de las tumbas se escuchaban débiles gemidos. Aquí se castiga la herejía de quienes en vida negaron constantemente la verdad espiritual y rechazaron la inmortalidad del alma. Ahora, por toda la eternidad, están en soledad, encerrados en sus tumbas, ardiendo sin consumirse. La herejía no se centra solo en la religión, es vivir sin propósito ni valores, alejados de la espiritualidad, depositando su fe en lo inmediato y lo material. Continuaron con su viaje, subiendo por una montaña, hasta llegar al borde de un precipicio, donde la entrada al séptimo círculo estaba custodiada por un iracundo minotauro, que al notar su presencia intentó atacarlos, pero en un movimiento rápido, Virgilio tomó a Dante y rodaron por la pendiente, entrando así al séptimo círculo. Aquí había un río de sangre hirviente, llamado Flegetonte, donde las almas de los condenados estaban sumergidas, pagando el precio de haber asesinado a un semejante en vida. Pero su tormento no se limitaba solo a eso. Miles de centauros les disparaban flechas, evitando que subieran a la superficie. Siguieron avanzando por la orilla del río hasta que éste desapareció, llegando así a un denso bosque, lleno de árboles con hojas sin color. Entre estos árboles se escuchaban murmullos y sollozos. Virgilio le dijo a Dante que le arrancara una rama a uno de ellos, y para sorpresa del joven poeta, este comenzó a sangrar. Más grande fue la sorpresa de Dante cuando el árbol le habló, explicándole triste y dolorido que en vida fueron hombres que al no soportar la difícil realidad se dieron fin a sí mismos. Terrible castigo cumplían por su debilidad para afrontar los embates de la vida. Ya no tienen cuerpo, puesto que despreciaron el suyo. Solo pueden hablar cuando alguien los hiere. Al abandonar el bosque, se internaron en una inmensa llanura árida, donde se encontraban los violentos contra Dios, donde las almas caminaban y corrían de un lado al otro, siendo azotados por una tormenta de fuego eterna que los quemaba. Aquí, la tierra estéril representa una vida sin amor ni sentido, y la lluvia de fuego, la destrucción que ellos mismos sembraron. La violencia nace de la desconexión del amor, cuando la persona ya no reconoce valor ni en los otros, ni en sí misma, ni en el mundo. Para evitar esto, debemos aprender a ver la dignidad y valor en todo ser humano, reconociendo que merecemos amor, comprensión y cuidado. La vida es sagrada y debe protegerse. La rabia debe transformarse en acción que construye y no al revés. Caminaron por el valle hasta abandonar la llanura. Llegaron a un precipicio donde los esperaba el monstruo Gerión, que sería su transporte hacia los últimos tramos, al no haber otra forma de descender. Bajaron por el abismo hasta llegar al valle, penetrando a las más bajas profundidades del infierno, el octavo círculo, las Malevolges, los pozos malditos. En cada fosa, millares de almas eran atormentadas con espantosas penas. Allí penaban por el engaño y el fraude cometidos en la tierra. En total había 10 pozos. En el primero eran castigados los seductores y proxenetas, que eran azotados sin descanso por demonios, manipularon y ahora son forzados sin elección. En el segundo estaban los aduladores por interés, quienes eran sumergidos en excremento.
Vivieron de palabras sucias y ahora se ahogan en su mentira. En el tercero estaban los simoníacos, que vendieron cosas sagradas, enterrados de cabeza con los pies ardiendo. En el cuarto los adivinos y magos con la cabeza girada hacia atrás. Quisieron ver el futuro y ahora solo pueden ver el pasado. En el quinto los corruptos y sobornadores son hervidos en una brea espesa y viscosa. En vida estaban entre la espesa corrupción, ahora están atrapados en ella. En el sexto, los hipócritas portaban pesadísimas capas de oro por fuera, pero de plomo por dentro, ya que en vida aparentaron virtud y ahora la apariencia los aplasta. En el séptimo están los ladrones, que eran mordidos por serpientes, perdiendo y recuperando su forma humana eternamente. Robaron identidad, ahora pierden la suya constantemente. En el octavo están los consejeros fraudulentos, envueltos en llamas. En vida hicieron daño con su inteligencia, ahora su mente es fuego que los consume por siempre. En el noveno los sembradores de discordia son mutilados una y otra vez por demonios con espadas. Provocaron división, ahora son divididos. En el décimo y último pozo están los falsificadores, infestos con enfermedades, pestes, locura, deformaciones y suciedad. Corrompieron la realidad con sus engaños, ahora son presos de una realidad corrompida. El fraude nace cuando la inteligencia se separa de la ética. La persona sabe lo que hace y elige dañar. Solo salimos del infierno del fraude cuando nuestra palabra, nuestros actos y nuestra esencia son uno mismo. El joven poeta y su guía continuaron su camino hasta descender al último círculo. Ahí, una pesada niebla cubría lo que parecían torres, pero que en realidad eran gigantes, que los tomaron en sus manos y los llevaron hasta lo que parecía un valle oscuro y siniestro, pero que en realidad era un lago congelado, que parecía hecho de vidrio, cuyas profundidades eran morada de almas condenadas por haber traicionado a sus familias. Se congelaban y se devoraban unos a otros eternamente. Este lago era llamado Caína. Llegaron al final del lago, y ahí Virgilio abrazó con fuerza a Dante, diciéndole que estaban llegando a la morada del emperador de las tinieblas, Lucifer, aquel ángel caído con el rostro más hermoso, cuyo castigo fue por ser el mayor traidor de la historia. Era gigante, monstruoso y con 3 rostros, aprisionado en el hielo, agita sus alas con fuerza intentando escapar, pero esto solo congela más el lago que lo encadena. En sus 3 bocas está masticando por la eternidad a los traidores más grandes según Dante. En la del centro está Judas Iscariote, el infame traidor que vendió a Jesús. En las otras Bruto y Casio, quienes traicionaron a Julio César. Aquí se nos enseña que el mal se autoencierra, ya que la traición destruye al traidor antes que a nadie. Tuvieron que escalar por Satanás para poder salir del infierno. Al pasar por el cuello, Dante notó que el príncipe de la oscuridad solo lloraba y masticaba. Resbalaron por su espalda hasta tocar el suelo. Allí encontraron una pequeña caverna que al cruzar les mostró la luz de la luna y el rumor de un arroyo. Habían ascendido al purgatorio. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Esto fue Hablemos de Algo.